Anem a començar ja, sobretot en respecte a les persones que hem sigut puntuals, que crec que també moltes vegades sempre miren per la resta, però és que són puntuals, són els que cal cuidar. Jo vaig a fer unes paraules primerament per agrair-vos a totes l'assistència. Enguany, estava comentant-ho amb Juanra i amb Toni, enguany fa 10 anys que celebrem Setmana de l'Educació a Xàtiva. Allò va ser una experiència molt enriquidora i va ser ja quan vam començar a pensar que calia fer de Xàtiva una ciutat educadora. Crec que estem en el camí, crec que estem disfrutant-ho. Moltes gràcies al gabinet psicopedagògic i als tècnics d'educació, a Laura, i a les tècniques també de Casa de les Dones que també s'impliquen. No pot ser d'una altra manera. Al final l'educació té que ser transversal i tenim que, per a ser verdaderament una ciutat educadora, hem d'implicar a quantes més institucions millor. I per això també el fet de que cada xerrada i cada activitat estiga ubicada en un punt. Crec que també és important donar visibilitat als espais municipals que tenim de qualitat i acollidors i molt pràctics i molt útils. Bé, com dic, és un honor per a mi, un any més, donar inici a esta Setmana de l'Educació, un espai de trobada, reflexió i compromís col·lectiu amb un tema que ens interpel·la profundament i que és la salut mental d'infants i adolescents i l'aprenentatge de totes les competències que fan falta per a que aquesta salut verdaderament siga una bona salut. Totes sabem, totes les que estem així, sabem que educar no és només transmetre coneixement, sinó que és escoltar, és acompanyar, és comprendre, és ajudar a créixer a persones completes, amb emocions, amb inquietuds, però també amb pors, amb fragilitat, amb il·lusions. I per això parlar de salut mental no és una qüestió secundària, sinó que és una necessitat urgent i una responsabilitat compartida. Els nostres xiquets i xiquetes i adolescents viuen en un món complex, accelerat i sempre ple d'exigències i sovint carreguen amb pressions acadèmiques, socials, personals que no sempre saben dur endavant. I sempre darrere d'un silenci o d'un canvi d'actitud o d'un baix rendiment hem de posar l'alerta perquè moltes vegades hi ha una petició d'ajuda i una necessitat de ser escoltats. Com a societat hem avançat molt en la consciència de que el benestar físic és important, però encara queda molt per trencar els estigmes al voltant de la salut emocional i psicològica. Necessitem normalitzar que demanar ajuda és un acte de valentia, no de debilitat, i cal que treballem totes al màxim rendiment possible per a que les nostres escoles siguin espais segurs, que les nostres famílies siguin refugi i que les institucions siguem realment un suport fonamental. La salut mental no és només l'absència de malestar, sinó també la presència de benestar, autoestima, confiança, vincles sants i esperança de futur. I això es construeix cada dia a l'aula, a casa, als espais d'oci, en les converses quotidianes i també en les polítiques públiques. Xàtiva està en la xarxa de ciutats educadores des de 2018. No, jo crec, sí, 18. Sí, treballem cada dia en les infinitats de possibilitats d'aprenentatge que té la ciutat, però també insistentment en millorar la igualtat, o sigui, pal·liar les desigualtats, perquè moltes vegades el caldo de cultiu de la falta de salut mental són aquestes desigualtats. Aquesta Setmana de l'Educació, la nostra, que enguany complix 10 anys, és una oportunitat per aprendre, compartir experiències i impulsar accions no només per als que esteu
en l'escola o per a les famílies, sinó per a tota la ciutadania, perquè crec que tots som importants en el procés d'aprenentatge dels nostres menuts. Hem intentat que la programació siga diversa, que siga atractiva i que l'alumnat també participi. Tenim la Fira de l'Estudiantat, tenim la Fira de la Ciència, que enguany és el segon any, tenim les activitats per als de 0 a 3 anys que farem el divendres de vespre i això, en definitiva, el que intentem és arribar al màxim de gent possible. I sobretot, com dic, és una invitació a mirar els nostres joves amb més atenció, més sensibilitat i més compromís. Xàtiva vol ser una ciutat educadora que cuida, que prevé i que acompanya. Una ciutat que entén que intervindre en la salut mental dels joves és invertir en el nostre futur com a comunitat. Espero que siga un punt de partida per a continuar treballant juntes en la corresponsabilitat i en la convicció de que ningú xiquet ni xiqueta ni ningú adolescent té que sentir-se a soles davant del patiment. Moltes gràcies per la vostra assistència i podem dir, queda inaugurada la Setmana de l'Educació. Bueno, Juanra i Anna, Juanra sabeu que és el psicòleg del Gabinet Psicopedagògic de Xàtiva, com sempre ahí en primera fila en la Setmana de l'Educació, i ens presentarà ell a Anna. Moltes gràcies. Bueno, pues m'ha tocat a mi presentar a Anna, tinc el plaer de presentar-vos a Anna Jiménez de la Cruz. Ella és la que porta endavant la unitat de detecció precoç de salut mental de Xàtiva Ontinyent. La conferència d'avui es diu la UDP, Prevenció i Detecció de Problemes de Salut Mental en l'entorn educatiu de Xàtiva. Les unitats de prevenció, aquestes es van començar, es van instituir a partir del Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions, en el que la línia estratègica número 1 parlava del compromís de creació d'unitats de detecció precoç. A partir d'entonces, una resolució de febrer del 2025 va instituir aquestes unitats de prevenció i l'objectiu de tenir així avui a Anna entre nosaltres és intentar fer difusió del treball que dia rere dia està fent en tots els centres de la ciutat. Voldríem que no només fer partícip a el que són els professors, sinó també al conjunt de tota la comunitat educativa per a que tothom sàpiga quin és este servei i saber que està al nostre abast. Ja sense més preàmbuls, li dono la paraula a Anna. Moltes gràcies a tu i moltes gràcies a tots, a totes per vindre així. Un dilluns per la vesprada, estar així en mi, en nosaltres, moltes gràcies. Anava a dir que tinc la presentació en castellà i com m'expresso un poc millor la vaig a fer en castellà, però qualsevol dubte o comentari feu-lo en valencià, que jo tinc que practicar també el meu valencià, o sigui que perfecte. Vale. Bueno, Juanra ya ha comentado un poco, ¿no?, esos inicios de las UDPs, y la verdad es que donde más empezaron fue a raíz de la DANA, ¿no?, en los departamentos de salud de las zonas afectadas, ya que muchos de los niños y adolescentes tenían una sintomatología pues, que requería de una atención psicológica, pero no cumplían unos criterios para ser derivados a las unidades de salud mental. Entonces este fue un primer momento donde las unidades de detección precoz tuvieron mucho poder y donde se vio unos efectos muy positivos en estas intervenciones, digamos, iniciales, un poco de prevención, ¿no?, de ahí el nombre, con estos niños y adolescentes. Y a raíz de esto se fue ampliando a todos los departamentos de salud de las diferentes provincias, de las diferentes provincias de la Comunidad Valenciana, y bueno,
bueno, a día de hoy yo realmente, aunque empecé el año pasado a final de curso, ha sido a partir de este curso 2025-2026 que ya sí que he estado a tiempo completo en lo que es la unidad. De momento estoy solo yo, no sé si en un futuro habrá más gente, porque sí que abarca bastante zona. Ahora pondré un poco el mapa, pero bueno, el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent abarca 3 zonas de ámbitos educativos, que es la zona del departamento de Xàtiva, parte del de Gandía y parte del de Alzira. Bueno, aquí tengo puesto que somos 56, aunque creo que ahora mismo somos más porque en algunas unidades de Valencia sí que son alguno más, entonces está un poco desactualizado, pero bueno, entre 56 y 58 personas que estamos aquí trabajando y haciendo esta labor de detectar, asesorar y hacer unas intervenciones previas con este tipo de alumnado en el centro educativo. Funciones. Bueno, dentro de esta parte de atención psicológica inicial para síntomas más leves o moderados, también hay una parte, ¿no?, que es de promover salud, de trabajar habilidades sociales, dar estrategias, ¿no?, para facilitar el bienestar emocional en estos alumnos, ya que no siempre se trata, ¿no?, de ver cuando el síntoma ya es grave, ya hay un aislamiento social o lo que sea, sino que a veces ya cuando se detectan ciertas tendencias se puede trabajar con el alumno, ¿no?, para evitar que vaya más. Y bueno, y también incluso con la clase, yo, aunque no hago todo el trabajo de formaciones con orientadores y profesores, sí que ha habido varias sesiones y en varios casos que pues con el orientador, con la orientadora, los tutores, la PT, el tutor afectivo, pues sí que hago como unas breves sesiones, ¿no?, para dar algunas pautas para que se trabaje desde el centro y sobre todo a nivel de grupo, ¿no?, que no dé esta sensación de que es un psicólogo yendo solo por un niño, ¿no?, sino que es un psicólogo yendo a trabajar pues con un centro educativo, con un aula, con un orientador, etcétera. Luego, el tema, bueno, sí, lo que decía, el tema de pautas al profesorado, sí que es de veras que me gustaría muchas veces hacer como más intervenciones a nivel grupal, pero por tema de consentimientos familiares, de que muchas veces el tiempo y la coordinación no da, pues esto de momento no se hace, pero bueno, sé que en otras UDPs sí que se ha planteado ya el hacer ciertas formaciones y tal, y de cara al futuro, oye, pues que se puedan hacer algún tipo de formaciones más para varios orientadores en temas de autolesiones, ¿no?, si es una problemática que ahora mismo pues se ve que está pues en auge, ¿no?, que se pueda hacer algún tipo de formación con estos orientadores de este tipo. Pero bueno, ya os digo, aquí hay como un poco de hay que pelearlo un poco de momento. Luego, lo que es la labor de coordinación, la UDP forma parte del equipo de USMIA, ¿no?, de salud mental de aquí de Xàtiva, pero como tal no es, o sea, pertenece de alguna manera a la USMIA, pero no es la USMIA. Entonces, a veces sí que ha habido, sobre todo al principio, derivaciones que se me han hecho como una forma, ¿no?, de derivar antes a USMIA, y esto pues realmente no funciona así. Esto sería un paso cuando las intervenciones educativas que se hacen desde el centro no funcionan porque hace falta un pasito más, pero si ya se viera una complejidad, una sintomatología grave, verbalizaciones de suicidio ya más fuertes o una complejidad familiar no muy grande, pues ahí ya serían otros servicios. En el caso de la complejidad familiar ya sería servicios sociales. Luego, la USMIA de Xàtiva, en concreto, lo he puesto ahí abajo, está formada actualmente por 2 psiquiatras, 3 psicólogas, una enfermera y una trabajadora social. Vale, esto es un poco el mapa, es un poquito cutre, pero bueno, ese es el que había. Y de la Canal de Navarres y de la Costera sí que me atreveré a decir que soy la única que lleva los centros de estas 2 zonas, pero de la Ribera Alta comparto con la UDP de Alzira y de la Val de Albaida con la UDP de Gandía. A día de hoy son 111 centros, 94 públicos y 17 concertados. Vale, datos y estadísticas. Esto lo hice porque en unas jornadas que hicimos a mitad de marzo, todas las UDPs nos pidieron un poco que diéramos feedback de lo que más habíamos visto. Ahora bien, veis aquí que hay varias categorías, desde síntomas emocionales, ansiedad, estrés, autolesiones. Pues ya os adelanto que no le hagáis mucho caso porque en realidad estas categorías están mezcladas. Esto es porque desde Consellería nos pedían como una categorización, pero donde hay síntomas emocionales muchas veces también hay autolesiones
preocupaciones y hay ansiedad y estrés y todo esto se junta. Pero bueno, lo que más, sobre todo, al menos en este área que yo he visto, ha sido ansiedad y estrés, sobre todo ya no tema tanto de los exámenes, ¿no? Sino de muchas veces incluso de ir al centro, de socializar, hacer trabajos de grupo. Muchas veces este tipo de ansiedad es lo que más he visto yo. Luego sí que hay a nivel emocional mucho malestar, que en muchos casos sí se debe a situaciones familiares y en otras a situaciones en el colegio que a lo mejor, o sea, el colegio o instituto que no se están abordando del todo bien, y es un poco mi labor la de ver qué es lo que, de qué manera se puede abordar mejor o qué es lo que está pues fallando ahí. También lo he puesto ahí, aunque era lo que menos, sí que a mí sí me llamó la atención el tema del exceso de uso de pantallas, con acceso a páginas que no corresponden a la edad, que pueden llevar a conductas de grooming, tal. Aquí, bueno, si todos estáis un poco familiarizados, ¿no?, con niños adolescentes, el tema de Roblox, ¿no? ¿Os suena? ¿Os suena chino? Vale, vale. Claro, pues Roblox, ¿no?, que es una página que, pues, que es de juegos, para los que no la conozcáis, pero que tienen un chat, y aunque siempre encima los niños te lo dicen de no, pero los separan por edades, no sé qué, no es nada fácil para la gente que quiera acceder ahí para chatear con niños, acceder incluso con aplicaciones de control parental y de todo. Entonces, bueno, pues un uso no controlado de las pantallas y este tipo de aplicaciones y juegos pues siempre conlleva un peligro, ¿no? Entonces esto es algo que incluso en casos donde no hay adicción a pantallas, como tal una adicción, sí que un mal uso sí que he observado bastante, entonces sí que quería ponerlo ahí. Vale, el tema de las derivaciones. Con las adicciones, por ejemplo, como comentaba, a pantallas, juegos o, bueno, las más típicas, a sustancias, alcohol, marihuana, la derivación en este contexto, ¿no?, de niños y adolescentes sería a la UPCA. Aquí en este caso la de Sátiva, sino los colegios de la Costera a la de la Mancomunidad, a la de la Costera, etcétera, a la UPCA que corresponda en cada sitio. Y de momento es verdad que justo lo comentábamos antes, que en Sátiva como que ha habido un cambio, con el que estaba antes en la UPCA se ha ido y ahora otra persona, pero bueno, que la idea es que incluso de cara al año que viene podamos hacer unos programas conjuntos de bienestar que han sacado la Consellería y bueno, que los podamos aplicar entre UDP y las UPCAs, o sea, las UPCAs. Luego, el tema de lo que he comentado ya de Usmia, no me quiero repetir mucho, pero bueno, si yo valorara tras hacer una intervención que la gravedad de los síntomas aumenta o que no hay ningún tipo de mejoría, ahí podría realizar una derivación a Usmia. Luego hablaré de que Usmia también me puede derivar a mí, pero eso es una vía que no es tan oficial, entonces es un poco lioso, luego lo explicaré mejor. Y hace 2 semanas el servicio de Orienta Valencia me explicó que desde aquí de Sátiva también podía derivar para casos donde las problemáticas de salud mental estuvieran relacionadas con cuestiones LGTB, identidad de género, orientación sexual, que también me han dado una hoja para poder hacer una derivación a este servicio, ya que son terapias que aparte de ser individuales también las hacen en grupo, ¿no?, para los mismos tipos de problemáticas y me parece súper interesante, así que yo, o sea, esto ha sido hace 2 semanas y de momento no he podido hacer ninguna, pero bueno, que lo tengo, o sea, es un recurso, vaya. Bueno, aquí intento no enrollarme porque no quiero alargarme, tengo unas actividades programadas, pero sí que quería decir que derivaciones a neuropediatría como tal no es que no puedas realizarlas, ¿no?, sino que son derivaciones que suelen pasar de pediatría hasta neuropediatría, porque cuando se observa un posible trastorno del neurodesarrollo, trastornos motores, desde el centro no es que se me suele activar a mí como para hacer un trabajo de prevención como tal, sino que cuando ya se ve una sintomatología muy grave o un mutismo desde edades muy tempranas, el primer paso suele ser de pediatría a neuropediatría. Pero bueno, en Valencia no sé si han llegado a hacer alguna derivación, yo sí que me he coordinado en algún momento, pero no es tampoco una derivación oficial como puede hacer a la UPCA o al servicio que he comentado de Orienta o a Usmia. Vale. Para la primera actividad, he puesto aquí 10 frases, ¿no?, que pueden ser un poco trampa, y me gustaría que para que fuera un poco más participativo me dijerais cuáles pensáis que pueden ser buenas, cuáles pueden ayudar a un alumno, ¿no?, que se sienta con mucho malestar, cuáles pensáis que sí, pero solo en alguna situación concreta, cuáles pensáis que nunca podrían ser de ayuda, ¿no?, para un alumno con malestar. No sé, las que veis más peligrosas, ¿alguna que queráis comentar?
Hombre, la primera, per tancar un poquet el xel, la primera té molta trampa. Mucha trampa. Tienes que ser fuerte, estem parlant de personetes que en el moment en què mos diuen que tenen un problema poden ser moltes coses menys forts. Entonces, si ens estan demanant ajuda és perquè es falta força suficient com per anar endavant. Clar, perfecte. Esteu d'acord tots o què penseu? Val. Sí. Sí, no, yo. Val. Con la segona, què penseu? Un poco trampa, ¿no? Per què? Vinga, va. A ver, porque es com dir tot el que tens, però bueno, tot el que tinc, pues bueno, és el que tinc, no? Vull dir, ningú ho ha demanat, ni ho he buscat, ni... No sé, és una comparativa un poc... Sí. No, jo sé, que quan tens no, perquè mira, quan tens diners no tens per què sentir-te així, o quan tens tot, vull dir, per què no? No me tinc que sentir així. Clar, no, totalment. També volia preguntar, us ha passat que encara que ara vegeu, oi, pues és una frase que té un poc de trampa, a lo millor sí que l'he dit, penseu que alguna vegada pot ser... Clar, o sigui, d'altra manera, però sí. Són frases que tots diguem, o sigui, que moltes vegades diguem sense pensar, clar, sí, totalment, o sigui, per això he fet l'activitat. La tercera, si no me cuentas qué te pasa, no puedo ayudarte. ¿Qué penseu? Yo se la he dicho muchas veces, pero ahora no me lo estoy contando. Pero yo la he dicho un montón. Cuando a lo mejor partes de la premisa de que no sabe qué le pasa. Súper bé, clar. No voy a contar lo que me pasa si no sé lo que me pasa, si no me harías falta. Clar. Sí, moltes vegades també el propi alumne com que tracta de comunicar o de fer comunicar un malestar però no sap com dir-ho i ho fa en un enfado, una rabieta, pues tira això al suelo. No sap com parlar d'això, simplement ho manifesta en una conducta que sí que sap que va tindre atenció, no?, per part dels adults. Jo penso que és una de les característiques principals dels adolescents que no saben el que es passa i estan autodescobrint-se. I aquesta és l'etapa de la vida, aleshores per ahí hem d'estar els professionals per a intentar apropar-nos a ells, però clar, ells estan perdudíssims, no tenen ni idea i bueno, no té sentit el que te passa. Hem d'intentar apropar-nos a ells en la confiança de que se senten que són importants per a nosaltres. A mi el que me serveix com a professora i com a tutora de segon d'ESO, però No, pues perfecte. Sí. No n'hi ha una resposta bona ni mala, a mi el que m'agrada és que reflexionem sobre una frase que a lo millor jo he dit en la millor intenció, però pot ser que no termine de llegar, com a mi m'agradaria. ¿Prefieres que hablemos o que te deje espacio? Què penseu? Bueno, esto se pot utilitzar igual en moments puntuals. Te deje espacio, yo no diría te deje espacio, vos que parlem ara o te tranquil·lices i preferixes un altre dia. Això a vegades va bé perquè si estàs en un moment d'agobio no vas a traure res en clar. Clar. Què penseu? Sí, no? També és un poc relacionada amb la que havia abans, és que moltes vegades o un xiquet o un adolescent en aquest moment no necessita parlar i ja parlen, esto seria més en entorn familiar. A lo millor el que necessita és que tu te fiques en ell a veure una sèrie en palomites i esteu la vesprada passant un temps junts, veure una sèrie i un poc sense parlar molt d'aquest problema que ha tingut en el centre educatiu, per exemple. Després, n'hi ha vegades en les que no es pot evitar un problema i n'hi ha que parlar, però deixar aquest espai en determinats moments també va bé i això és com... ellos lo agradecen mucho, ¿no? Digamos. Vale. Esto también pasará, aunque ahora no lo parezca. Ella per el fons... Sí, fatal. Per què és fatal? Per què penseu? Si m'ho diuen a mi, jo m'enfadaria. Per què? Perquè em sentiria que no estan atacant, ¿no? Que pasará, pero estoy yo mal ahora. A mí me da igual lo que después me diga. Cuando desaparezca, a mí me sentaría mal, me enfadaría que me diguin esa frase. Sempre t'enfadaria o penses que en algunes situacions a lo millor... A mi personalment m'enfadaria sempre. Vale, esteu d'acord? Yo creo que en algunas ocasiones sí que es útil usarla, ¿no? Puede haber mucha activación en un momento con una persona
adolescente. Y una manera de tranquilizar puede ser, ¿no? Que ahora, o sea, te sientes mal, parece que no va a terminar nunca esta sensación o este momento, pero va a terminar, o sea, vamos a poder... Pero desde el punto de vista del acompañamiento, ¿no? Yo te voy a acompañar para que podamos, no sé, desde mi punto de vista. Clar. No, a veure, realment no n'hi ha que menospreciar el problema, no, d'un xiquet, d'un adolescent, però sí que és de veres que de cara a l'ansietat, en un moment, per exemple, de pànic, de molta ansietat, sí que ajuda molt el dir a l'alumne, això va passar, este sentiment o aquesta emoció d'ansietat, aquesta alteració, això va passar, va baixar perquè quan expliquem, no, els que sigueu psicòlegs o esteu familiaritzats, l'ansietat sempre té un punt que és més alt i després sempre baixa, encara que no n'hi hagi ansiolítics ni res, o sigui, sempre perquè el cos no aguanta tindre un atac de pànic de 6 hores, el cos baixa. Entonces, això, per exemple, per això deia que les frases no puguen tindre un poc de trampa. En un moment d'ansietat o de pànic, al xiquet o a l'adolescent le pot ajudar el saber que en algun moment això va baixar. Vale, perfecte. La 6, no es para tanto, hay gente que está peor que tú. Horrible. Horrible, val, per què? Perquè també crea culpabilitat, és a dir, jo ara estic mal, molt mal, i me dona igual com estic en els demés. Clar, no, perquè ja fa una comparació, no? O sea, ¿esteu d'acord? Sí, totalmente. Claro. Sí que es verdad que el primer paso es la validación, el que vean que estás entendiendo lo que les pasa y ahí sí que Claro. debes escuchar. No? I n'hi ha casos, no, de, ja parlant més en diagnòstic de TDAH, TEA, que moltes vegades quan tenen el diagnòstic i ho coneixen, n'hi ha altres alumnes en el mateix diagnòstic que funcionen d'una altra manera, com que sense voler també els professors o els orientadors moltes vegades comparen o tracten de fer les mateixes conductes o adaptacions i al final cadascú és com és, cada persona té unes necessitats i no sempre val i de vegades quan hi ha diagnòstic es puguen comparar i és important que nosaltres com persones que acompanyem els xiquets i els adolescents diguem que tu ets un xiquet en TDAH, en TEA o el que siga, però en les teues necessitats, en la teua personalitat, no és un diagnòstic que ja diga que tens que ser d'aquesta manera i que n'hi ha una solució per a esto i otra per a esto, no. Clar, no, però al final és com tot, igual que una depressió tampoc es va tractar igual en una persona que en una altra, ni tindrà les mateixes conductes en la pròpia persona que les tinga en altra. Vale. No entiendo muy bien cómo te sientes, pero quiero hacerlo. Què penseu? Bé, no? Sí. Estàu pensant a veure l'altra paraula. No, a veure, a totes le pots sacar ahí algo, pero bueno, la idea no es reflexionar y entre todos decir, pues a mí esto me molestaría un montón. O, bueno, yo esto lo he dicho, pero nunca ha sido con mala intención. No, es un poco reflexionar entre todos. Vale, venga, anímate un poco, Sara, que te dé el aire. Jo crec que depèn un poc del context, perquè si t'estàs xerrant amb la personeta i hi ha com un poc de conclusió, en plan de vinga, ja hem acabat, no? Tens un poc el caquet, que sempre va bé que te ve el sol o el aire o el que siga. Dir-ho de primeres, pues igual no queda tan bé. Aleshores, jo crec que més depèn del context. Clar. Yo como orientador puedo dir que així no com la frase diu que te dé l'aire, moltes vegades un canvi d'activitats en els nostres alumnes també fa que millore la situació puntual del moment. Entonces també podria ser positiu. Sí, no? Sobretot en xiquets en TEA, xiquets en TDA, en què li canvien l'activitat en un moment donat, canvia el xip i retorna de nou. Algunes vegades no passa tampoc, No, pero ni hay que intentar, ¿no? Vale, ¿y se os ocurre algún escenario en el que esta podría ser una frase negativa, frase un poco trampa? Es que anímate un poco, es porque estás dient com ha de sentir-se. Aleshores no estàs validant tampoc el que estàs sentint en aquest moment. I potser l'animar-se no és el millor, perquè vull sentir el que estic sentint i després ja sentiré altra cosa, no? Però a mi això m'he sentit la mateixa frase. Clar, a veure, jo a sort també relacionant el que deia abans,
al xiquet o a l'adolescent n'hi ha moments en els que sí que necessita parlar, i a lo millor és un dia d'estar en bucle, no, es que en el examen la profesora me dijo, y es que esta pregunta dijo que no iba a entrar, y a veces necesita estar un día diciéndolo, como otro día le preguntas, ay, ¿qué te pasa? Te observo mal, te veo que no quiero, y no hay que forzar, ¿no? Entonces eso, pues un cambio de actividad muchas veces va bien y otras veces en ese momento, ese día, necesita tener pues esa reflexión, pues a lo mejor sentirse un poco mal, decir, en este momento me siento tan mal con esto que quizá para el próximo examen voy a prepararlo con muchísima más antelación porque esto me ha supuesto mucho malestar. Tener un momento, digamos, de reflexión, que no hablo de un bucle de rumiación constante, de estar todos los días fustigándote, ¿no? Sino tener un momento pues de llorarlo, de enfadarte a lo mejor un poco con esa situación, sí que hasta cierto punto es saludable. Si ya nos metemos en alumnos que a lo mejor entran en bucle por cosas, digamos, más pequeñas constantemente, saltan de una a otra todo el rato, ahí sí que es importante contar ese bucle de rumiación, pero si es algo que ocurre puntualmente y que en ese momento necesita descargarlo, pues el saber que estamos ahí, que pueden hablarnos de esa misma preocupación 50 veces, pues a veces les viene bien y no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Un poco ver cuándo se está atascando en el bucle y cuándo es un día que le apetece desfogar. Vale, la penúltima. ¿Qué suele ayudarte cuando te sientes así? A mí me parece muy bien porque el de las autonomías, que se haga cargo del mismo, que reconozca su estado. Es decir, es una frase que puede empezar muchas cosas. Claro. A ver cómo puedes ayudarle tú. ¿Qué parte está pidiendo que le ayudes? Porque lo que a él le funciona o a ella, pues se la pide para cómo actuar. Claro, ¿veis si se os ocurre algo que pueda hacer que esta frase pueda ser trampa o no? A ver si es el móvil de robo, ¿no? Te diría, pues mira el móvil y tú, pues no es el móvil, porque hay veces que solo les ayuda. O sea, de hecho se sienten mal porque no tienen lo único que les ayuda, que les gusta. Vale, sí, o sea, yo esta frase la puse pensando, es una frase muy positiva de autonomía y tal, pero quería ahora preguntar a ver si se os ocurría algo, oye, que a lo mejor ni siquiera... Que el móvil. Claro, sí, no, yo era para también un poco eso, hacer esa reflexión de cómo le demos la vuelta, ¿no? Vaya, última, me preocupa verte así, ¿te parece si buscamos ayuda juntos? Sí, ¿no? Acompañamos. Acompañamiento. Pero también le damos la autonomía, ¿no? De elegir de, mira, no, pues mamá, ahora no quiero hablar de esto contigo. No, ahora necesito que me dejes a mi aire y que salir con mis amigos, que creo que ellos me van a entender ahora mejor, ¿no? Y más de la adolescencia, que a veces, ¿no? Parece que buscan más ese consuelo fuera y pues bueno, tampoco está mal si es lo que necesita en ese momento, ¿no? Pero saber que estás y que podemos, si me necesitas, yo estoy aquí, también te puedo ayudar, súper importante, ¿no? Vale. Esto, bueno, los que seáis orientadores, orientadoras ya lo sabéis, pero lo explico así un poco por encima, que para activar a la figura de la UDP, en este caso a mí, la activación y esa detección del malestar tiene que venir desde el centro educativo. Desde USMIA me pueden derivar a mí, pero repito, eso lo explicaré más tarde. El procedimiento oficial sería desde el centro educativo, se observa una necesidad, se trabaja con el alumno, se trabaja con la familia y en caso de que, digamos que pues esta entrevista alumno, trabajo, adaptaciones curriculares o con la clase, trabajo grupal que no haya funcionado, es cuando se rellena el documento de activación de UDP, donde pone el motivo de consulta, el inicio de la situación actual, cómo ha evolucionado y aparte el consentimiento familiar firmado por los padres. Una vez a mí me envían esto a través del correo, del email, yo llamo a los orientadores o al director si es que me ha enviado la activación y es el quien está disponible, que me cuenten un poco del caso, si es necesario también hablo con las familias porque ha habido casos en los que ya iban a un psicólogo privado y digo, no sé si saben que lo mío también va a ser atención psicológica y a lo mejor va a ser duplicar el trabajo y ya después si me confirma todo y está todo perfecto, voy al centro y más o menos cada 2 semanas, puede ser un poco más, un poco menos según también la gravedad y como tenga yo la agenda, pero eso,
cada 2 semanas pues se hace una visita al alumno en el centro y si es necesario alguna visita o con la familia o con el tutor afectivo o lo que sea, pues se hace también. Luego, lo que he dicho antes, cuando la gravedad y la sintomatología es muy alta, se puede hacer una derivación a USMIA. Espera, dir també que en quant al consentiment familiar és important que tinguem el consentiment familiar signat per els progenitors. En el cas de que no n'hi hagi separació ni ningú problema, en uno dels dos que signe tenia suficient. En el cas de que n'hi hagi algun tipus de problema en la família, sí que tindrien que tindre la signatura dels dos, tant del pare com de la mare. Sí. ¿Vale? Y para USMIA, o sea, para salud mental igual. O sea, que eso es para... Sí, sí. Correcte, gràcies per l'apunt. Després, esta és la via que no és oficial, però bueno, que també es fa, que es la derivación de USMIA a UDP, que es cuando en las reuniones de interconsultas que hacemos todos los lunes, de hecho, bueno, justo hoy que hemos tenido una, llegan las interconsultas o de pediatría o de urgencias a USMIA y si se valora que la casuística es más del ámbito educativo y es un centro al que pues yo ya voy por otros casos, cuando voy al centro hablo con la orientadora, el orientador me digo, ¿conoces este caso? Es que ha llegado a salud mental y me dicen, ay, pues sí o ay, pues no. Y ya según un poco lo que me digan, es el proceso que he dicho antes, llamar a la familia, a ver si estás de acuerdo, tener los consentimientos familiares y ya haríamos bueno, el centro me tiene que rellenar igualmente la activación y ya se empezaría con este recurso. Luego sí que es verdad que con centros educativos a los que yo no he ido y llega esta interconsulta USMIA que consideran que es más para UDP, lo que hacen es que al rechazarla se le dice al pediatra que informe a la familia de que deben activar la función de UDP en el centro educativo. Esto es verdad que parece un poco más largo, ¿no? Como, entonces tienen que ir, o sea, volver al pediatra, el pediatra les dice que no le atienden en USMIA, pero que tienen que ir al centro a activar a la figura de la UDP. Aunque así es verdad que parece un poco más lioso, un poco más largo. Yo espero que en el futuro desde pediatría también se pudiera derivar porque sería mucho más fácil el proceso, pero bueno, a día de hoy no se puede y yo no tengo el tiempo de ir a cada instituto, aparte de los que ya tengo, tener que ir, llamar a los nuevos, que me tengo que coordinar ya con mucha gente, entonces no me da la vida y más si yo llamo, que me ha pasado alguna vez a algún centro y me dicen, no, pues aquí no hemos visto nada. Claro, la detección tiene que ser primero vista desde el centro. Entonces, bueno, pues de momento es como estamos funcionando así. Vale, logros que hemos conseguido en este último año, que ya sí que ha sido una dedicación a tiempo completo a la UDP. La distinción para los orientadores más o menos clara entre USMIA, neuropediatría y UDP. Y ahora me diréis, hay casos que a lo mejor yo no lo tengo claro, puede ser, y yo a la coordinadora territorial de aquí de Sátiva, a Agus, le he dado mi teléfono para que siempre que algún orientador o orientadora tenga duda, que me llame por teléfono, me pregunte, Ana, es que yo no sé si esto es más social, es que mira lo que ha pasado con la familia, o Ana, es que yo no sé si esto puede ser que sea un TEA, y ya según un poco lo que hablemos, yo también me coordino con USMIA, también puedo ir a hacer esa primera valoración al centro educativo y valorar, ostras, vale, pues esto es algo más familiar o no. Entonces yo creo que, vaya, yo he intentado mantener una disponibilidad para dudas, sobre todo porque el servicio es nuevo y cualquier caso en el que no se sabe qué recurso es el más pertinente, pues yo intento aclarar siempre. Entonces a través del correo o el teléfono yo suelo responder más o menos rápido. Luego, también quería recalcar la implicación de la mayoría de orientadores y orientadoras, que yo siempre que he dicho algo o he intentado, ¿no?, que desde el centro se trabaje de alguna manera, pues siempre han respondido bastante bien, bastante agradecidos, suelen estar muy atentos con el tema de las citas. Alguna vez sí que iba al centro y dicen, ay, Ana, no me acordaba que venías, el alumno no está, pero bueno, más allá de eso, sí que suelen estar pendientes, la mayoría tienen mi WhatsApp, o sea que bueno, yo creo que tanto la fluidez, mira, lo tengo ahí el tercer punto, la fluidez de conversación con el resto de recursos, orientadores y tal, yo creo que es buena.
Y algo muy positivo que también tanto yo como otras UDPs hemos observado es que el hacer una atención psicológica en el centro y no en una consulta de salud mental para los alumnos es mucho más agradable, mucho más cómodo por el hecho de no sentir estoy loco, voy a una consulta que me tienen que llevar desde no sé dónde a Sátiva para ver al psicólogo. En el centro es como me ven a lo mejor hablando con su profesora, hacemos algún juego ahí si es necesario pues con otro compañero y como que lo reciben de una forma pues mucho más agradable, ¿no? Que tener que ir a una consulta psicológica externa. Vale, dificultades y limitaciones. La falta de espacio, esto yo se lo digo mucho a los orientadores. Yo como tal, en la USMIA no tengo un despacho ahora mismo. Mi despacho es mi coche, porque yo siempre estoy de un colegio a otro o de un centro a otro, entonces, claro, yo despacho físico no tengo, pero bueno, tengo el teléfono corporativo, el ordenador con el acceso a Bucasis, que es como el programa informático de sanidad, entonces, bueno, yo intento, repito, estar siempre pendiente a todo, pero al no tener un espacio físico, pues a veces es un poco difícil, ¿no?, para ubicarme en un sitio, pero bueno, aparte de eso, yo creo que es algo que el tema de materiales se ha solventado y de aquí a un futuro que sí que pueda haber como un despachito o algo con ordenador para que la persona, ¿no?, que esté en esta figura de UDP. Luego, la ratificación de protocolos y criterios. Esto llevamos desde que empezaron las UDPs intentando con Consellería, con la Unidad de Salud Mental y Adicciones, tener unos criterios ratificados, ¿no?, de las funciones que tenemos las UDPs y de qué podemos descartar y qué no. Y esto, aunque nos han validado con las que vamos funcionando a día de hoy, no está ratificado, no hay un Real Decreto que ampare las nuevas que hemos elaborado en este último año. Entonces, bueno, sí que nos han dado de manera no oficial el visto bueno, pero, o sea, que nos han dado ese visto bueno, pero no están ratificadas y no son oficiales como tal. Pero esto esperamos que también de aquí a un año ya puedan estar un poco más de manera más oficial. Y luego el tema de la búsqueda de diagnósticos y etiquetas rápidas. Esto yo creo que también pongo una X porque creo que es algo que no se ha solucionado, pero en realidad sí que poco a poco se va avanzando, ¿no? Y es que a veces con mi figura se espera que con toda la buena intención, ¿no?, para hacer adaptaciones curriculares, que yo pueda hacer un informe de sí, tiene un trastorno de conducta grave, entonces sí que el año que viene se le puede poner un PT. Realmente esta función ni la puedo hacer yo, porque esto correspondería, ¿no?, un diagnóstico clínico a salud mental, a USMIA, ni porque yo voy ahí realmente sin la intención de hacer un diagnóstico. Yo voy para trabajar, digamos, esto que he comentado antes, a nivel de sintomatología leve, mejorar las habilidades sociales, la tolerancia a la frustración. Entonces yo el tema de hacer informes rápidos para pedir recursos es algo que no me compete y creo que muchas veces se me ha pedido con toda la buena intención también para dar estos recursos, ¿no?, a alumnos que lo necesitan, pero que no es mi función, ¿no? Entonces, bueno, es algo que en realidad sí que se está solventando, pero ha sido algo con... No, que ya realmente sí que está... Sí, hay una cosa, en los diagnósticos hay una cosa que la normativa en educación exige que los diagnósticos estén dados por la USMIA. Entonces, donde vayamos a pedir un diagnóstico que no sea la USMIA, oficialmente ese diagnóstico no es considerado válido dentro de nuestro entorno educativo. Pero yo creo que también era un recurso nuevo, ¿no? Al final yo era la psicóloga que estaba atendiendo a este alumno y no alguien de USMIA y dice, pues me haces tú el informe tal. O sea que a veces no ha sido ni con mala intención ni nada, sino porque se pensaba que era una opción, pero bueno, no es una opción y creo que ya todo el mundo sí que lo va teniendo más claro. Luego, la segunda actividad, esta es un poco más cortita que la anterior, que bueno, aquí he puesto algunas conductas, ¿no?, que pueden ser un poco de riesgo, peligrosas, y quería preguntaros cuál os parece más preocupante de todas estas y por qué. No hay una respuesta correcta, ¿eh? Esto también es para reflexionar. Jo la que més comú veig és la pèrdua d'interès. Val. És a dir, és el que més veig, veig de tot, però la pèrdua d'interès perquè veig alumnes molt desmotivats, alumnes que viuen, bueno, que la majoria d'ells, les famílies, però n'hi ha últimament també alumnes en famílies
normal, vull dir normals, no podem dir normals o normals, però famílies que pues, un pare és professor i tal, i veig això, la pèrdua d'interès, i és una cosa que me costa molt enganxar, o sigui, tractar-ho. Esteu d'acord, no?, de que aquesta pèrdua d'interès a lo millor és el més comú o el que més vegeu en l'alumnat? Sí. Sí? Val, i de gravetat? També, o sigui, a part de que siga millor el més comú, també penseu que és un signe d'alarma o d'alerta? ¿O no? Yo voy a aportar-vos un poco la contraria para... No, claro, per a fer debate, claro. Però l'aïllament progressiu jo crec que també és un símptoma molt preocupant, sobretot en els, a lo millor és que treballant en infantil i primària ho puguem notar menys, encara que alguna vegada sí que se nota, però després el pas a la secundària sí que l'aïllament social sí que és un símptoma a tenir en compte, jo crec que és molt preocupant. Sí. I ara? El que volia dir és que la pèrdua d'interès arrastra totes les altres opcions. És a dir, la pèrdua d'interès provoca aislament progressiu, canvis en la son i en l'apetit, la irritabilitat i la poca activitat física. És a dir, a mi me pareix com el motor. Claro. ¿Esteu d'acord? Sí. Tots? Sí? I a nivell de preocupació, torno a preguntar, qual seria la que vosaltres pugueu veure i dir, ostres, n'hi ha que activar a la UDP o a USMIA o a qui siga? Així n'hi ha un problema més greu. Sí. ¿A la USMIA o a la UIT? O a la UDP, no, però que pugueu pensar, oi, pues és més grave, no? No n'hi ha resposta correcta, és per a reflexionar només. No, perquè al final totes les conductes puguen tindre un impacte i sobretot si un xiquet, un adolescent, tenia un interès, l'agradava jugar al vòlei i ja de sobte ja no juga, ja no tal, pot ser que s'hagi cansat de jugar a vòlei, vol fer altra cosa, però una pèrdua d'interès podria indicar hasta un TCA que a lo millor el canviar-se en els vestuaris en altres alumnes, això és el que li provoca rebuig i ja no vol anar a vòlei, poguera ser que aquestes relacions socials en l'equip són males o que n'hi ha un aïllament ja social que està causant aquesta pèrdua d'interès. Sí. Que a lo millor els canvis de son apetit no dic que siguin més ràpids d'atendre, però que de vegades tenen com que més identificat el problema que va darrere, no? Perquè en classe, per exemple, en les nostres classes de formació professional, canvis en son i irritabilitat, quan preguntes sí que identifiquen és que m'he gitat les 3 del matí en el mòbil o jugant o veient telis, sèries, tal, el tema de també estar irritables, els problemes que tenen a casa que no saben com gestionar-ho. Aleshores, quan venen allà a classe, també hi ha moltes coses entre els companys i companyes i moltes vegades són agressius inclús, encara que se va verbalment. Clar, sí. Sí, estic d'acord i m'agrada que hagis dit això perquè és un poc la línia que volia dir, que al final un canvi... És que duerme peor, és que se queda hasta tarde en el mòbil o el que siga. Clar, moltes vegades tampoc li dones aquesta importància i a lo millor aquesta és la primera via, el primer signe i al final l'intervindre i el fer aquesta prevenció no n'hi ha que esperar, era un poc la trampa, no n'hi ha que esperar a que n'hi hagi un aïllament, que no menge, que no pugui dormir cap dia, que no... Clar, no n'hi ha que esperar que estén totes, que qualsevol podria donar un joc a un altre, i és un poc que tampoc vull dir que un dia que no menge ja n'hi ha que preocupar-se, però que sempre és una cosa per a tindre en compte i per a observar quan n'hi ha canvis conductuals en els seus patrons, en el seu dia a dia, la forma d'actuar canvia, que esa irritabilitat, que a lo millor n'hi ha detrás una tristesa, apatia, un sentiment de soledat, moltes vegades n'hi ha que ahir tractar de fer un poc d'observació i mostrar aquest acompanyament en aquests moments, que pot ser que siga algo més greu o pot ser que no, però estar atent és el més important també.
Vale, esto, bueno, volia acabar en una cita de Uri Bronfeld-Werner, es el psicólogo que va a inventar, bueno, sí, el teórico sobre la teoría de sistemas, no sé si conocéis un poco, es un poco la explicación de cómo los diferentes contextos y los diferentes sistemas en los que está una persona acaban afectando a su malestar, tanto físico como psicológico en este caso. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Todos los que habéis venido aquí yo creo que estáis en esta conferencia porque os interesa realmente el saber cómo y de qué manera podéis ayudar a niños y adolescentes que tengáis cerca con algún tipo de malestar emocional o de cualquier tipo de problema. Así que nada, pues muchas gracias a todos y a todas. No sé si n'hi ha dubtes, preguntes... Bueno. Sí, sí. Sí, clar. Si un alumne ja és atès per la USMIA, però veiem que el problema persisteix, podríem activar-te? Però persistir, o sea, dóna'm un exemple en específic. Per què? Potser no és només la medicació el que va a ajudar i les ferramentes que nosaltres tinguem en el centre ja se mos han agotat. I a nivell psicològic, per exemple, estaria també atès en USMIA? No, només a nivell de psiquiatria. Clar, pues realment, no, inclús a nivell de psicologia, m'agrada que facis aquesta pregunta, perquè també jo tinc casos que estan ara actualment en USMIA i també estan en mi, perquè jo potser els portava d'abans i ja pues, he fet aquesta derivació, però jo continuo no treballant a nivell de centre. Què passa? Que sí que al principi, jo crec que la primera reunió que vaig tindre aquest any sí que vaig dir que si estaven en USMIA ja no eren per a UDP, no? Eso es algo, no? La primer... Sí, efectivament. I això era un poc... És que és el que us digo, esa ratificació de protocols encara no està i ara funciona un poc diferent, però bueno, al principi sí que era aixina. Què passa? Que després ens hem donat compte de que hi ha casuístiques on necessita potser esa figura de UDP i a part la figura de USMIA. Entonces, actualment, sí, però és de veres que al principi no es podia fer aquesta derivació o tindre les dues. Sí que hi ha una bona coordinació en USMIA i atenen les nostres peticions i tot, però és un poc com que la gent que veja realment el que està passant per poder, no sé, traslladar les preocupacions que tinguem o no sé, a veure, dir, esto estoy haciendo mal, pero luego eso... Sí, es que tu figura es muy importante porque nos sirves al core el enlace con USMIA, que es como un ente con el que es muy contactar. O sea, tú envías información del centro USMIA, pero nunca sabes ella. Nunca. No debes el 100% de las veces no recibes respuesta de USMIA hacia ti, que es lo que buscas hasta el final. No, i que potser la resposta d'USMIA és medicació i tot, doncs, malauradament no se soluciona la medicació. Entonces, bueno, era eso, enfatizar tu papel porque es súper importante. Ay, muchas gracias. Porque ojalá se pudiera trabajar más así, ¿no? Que os acercarais al core para que no fuera, como te has dicho antes, no tan patologizante y a esa unión con USMIA. Entonces, porque a veces derivamos a los niños cosas graves y a ti no te activamos porque yo pensaba que era compatible. Y tardan 5 meses en atenderlos en USMIA. Y mientras tanto si los estamos ahí, y si los atienden, y si no te rechazan la interconsulta. Entonces es como que ese enlace, ahora que es posible, pues nos abre un poco el mundo porque damos esa atención hasta que... Claro, sí, yo también, algo que sí que quería aclarar es que sí, bueno, que lo he dicho al principio, si ya desde el principio estamos hablando de una persona, un alumno con intentos autolíticos constantes, con autolesiones, con un patrón familiar bastante complejo, a lo mejor es un caso que ya directamente yo en una llamada o viéndolo una vez os diría, esto necesita una atención clínica, aparte de en psiquiatría, en psicología de USMIA. Pero bueno, yo muchas veces, y ahora que sí que estamos teniendo casos en conjunto, que los comentamos en estas reuniones semanales y demás, ahí sí que yo intento un poco... Bueno, y yo no, y USMIA, o sea, estamos los dos en equipo intentando un poco ser consecuentes y vale, yo estoy trabajando las habilidades sociales de cara a que este alumno se pueda integrar en el centro, pero de cara a estos pensamientos de muerte y de acciones autolíticas, a lo mejor sí que vosotros tenéis que atender esto desde este lugar. Intentamos no solaparnos tampoco, ni hacer la misma intervención y duplicar ¿no? las mismas actuaciones. Pero bueno, eso lo vamos haciendo un poco también sobre la marcha, porque repito, como antes sí que era incompatible, pues no, esto es algo que estamos haciendo un poco más ahora. Vale.
Yo es que, bueno, no es por llorar un poquito, pero soy enfermera. Y el problema está en los recursos. Salud mental, sabemos lo que tiene, sabemos los recursos que tiene. Y luego la coordinación entre unos servicios y otros. A nosotros con la no salud mental nos pasa lo mismo. Las derivaciones de primaria al hospital, del hospital a la primaria. Bueno, es una barrera, es un mundo que tienes casi que saltarlo, que llorar un poco para que te atiendan, y yo ahora, bueno, con la salud mental siempre ha sido así. Ojalá que esto mejore, pero bueno, si con la otra salud ya es mal, con la salud mental es mal la puerta de acceso, la primaria, que te deriven a salud mental. Que salud mental está colapsada y luego pues ya los servicios psicológicos y tal, pues ya pierdes. Con la burocracia, con la falta de coordinación y con la falta de recursos te pierdes. Ya, no, sí, no, totalmente. Y al final, bueno, yo es lo que os digo, en las reuniones semanales intento también, pues yo me voy apuntando cosas, ¿no?, a lo largo de la semana, y la semana siguiente, el lunes, pues ya vamos comentando casos, pero sí que es verdad que lo que os he comentado antes, a lo mejor el no tener un despacho, un espacio físico en el que nos vemos todos los días, pues hay cosas, ¿no?, de esta parte de coordinación que a veces se nos escapan, pero bueno, por lo general intentamos sí que siempre estar coordinadas y con el resto de servicios. Es que justo la UDP quizá, mira, lo estoy diciendo y conforme lo digo, pienso que en otras UDPs quizás sí que esta coordinación con neuropediatría o con los trabajadores sociales, lo que sea, quizá es aún más fluida. En pues podría ser perfectamente. Aquí es verdad que esa falta de espacio y de materiales hasta hace un par de meses que no tenía ni el ordenador que funcionaba bien. Entonces no ha sido muy fácil, pero bueno, poco a poco ya vamos todos los recursos, o sea, todas las UDPs teniendo los mismos recursos, las mismas facilidades, y bueno, y que esa coordinación que dices que es tan complicada, al menos de cara a UDP, salud mental y por tanto salud mental y los centros educativos, que se pueda facilitar. Es un poco la intención y la idea, lo vamos haciendo, lo vamos intentando. Bueno, yo primero felicitarte porque me parece una labor maravillosa la que haces y gracias. Me sorprende muchísimo, yo que soy psicóloga externa y trabajo con niños, que una figura como la tuya la subestes tú, con la gran demanda que hay en este sentido, o sea, que se me ponen los pelos de punta. Yo creo, de aquí a a lo mejor me equivoco, pero de aquí a un par de años yo espero que haya por lo menos 2 o 3 en la UDP, de aquí de Sàtio Ontinyent. En un centre jo ho veig, en un centre tipus que és un centre enorme, pues he passat allí i dos quasi se tiren per la feina, allí són 3 plantes, quasi se tiren, i vaig veure de tot, ja estic en un centre més xicotet, però un centre tipus així, no? Tendría que tener ahí en un despacho. Sí, el despacho te lo ponen aquí. Yo vaig a comentar una cosa. Vaig a comentar una cosa i vaig a lluitar per la meu també, perquè en realitat el que nosaltres tenim en falta és la figura del psicòleg educatiu. El psicòleg educatiu és una figura que ha anat diluint-se al pas del temps i que poquet a poquet ha anat transformant-se en algo que ha deixat de tenir l'essència de lo que era un psicòleg educatiu. I caldria lluitar per la figura del psicòleg educatiu en els centres, perquè ajudaria prou a tota la comunitat educativa, no només perquè no pensem només en els xiquets i xiquetes del nostre entorn, pensem en el professorat que està ahí i pensem també en les famílies. Jo també volia dir una cosa respecte d'Anna i de la seva feina, perquè ella ho ha dit, però ho ha dit així de gaidó, jo voldria ressaltar-ho un poc més. És una de les professionals que no només parla en el xiquet o en la xiqueta a la qual li han demanat el suport, sinó que a més queda en la família i la família assisteix al centre i ella té un contacte directe en les famílies, que és una cosa que a nosaltres pues la veritat ho agraïm, perquè no és un contacte només en el xiquet o en la xiqueta, sinó també en l'entorn familiar de l'alumne o de l'alumna.
Val? Per això lo de la comunitat educativa, per això quan parlava al principi de la comunitat educativa, perquè el que interessa és que tothom dins de la comunitat educativa conega este servei que és tan primordial. Alguna pregunta? I gràcies a totes i a tots per la participació, perquè m'ha agradat que tingueu comentaris i preguntes entorn a això, i jo volia preguntar-vos a vosaltres que esteu en aquest entorn educatiu també, què necessitat valoreu que a lo millor no ha arribat la UDP, però que sí que de cara a un futur podria arribar? No sé si tingueu alguna cosa en ment. Suggerències. El que més tirem en falta en les escoles és que ens visiten, o sigui, que vinguin al centre, que estiguen en nosaltres i que ens acompanyen, que tinguem aquest acompanyament en el centre és una de les coses que més tirem en falta en els centres ordinaris. No sé, la meva opinió. Oi, als centres vaig, això sí que... Això cap problema. Per tu no va... No, perquè jo, per exemple, sí que jo, algo en lo que estic contenta és que el tema d'autolesions en altres UDPs era el més greu, el que n'hi havia en més quantitat, i jo així és de veres que no és el que més, i sobretot tot el malestar emocional, tot el que ha sigut més aquesta sensació d'apatia, treballant cada 15 dies, que he pogut donar aquest servei, sí que s'ha reduït, i jo en aquest sentit estic molt contenta, però també penso un poc el que deia ella, que de vegades penseu, és molt greu, derive a USMIA, però luego a lo millor es rebutja i no ve a mi o es queda ahí per lo que siga, i jo volia preguntar-vos de parlar un poc de problemes de conducta, problemes a nivell més emocional, d'ansietat, vosaltres que vegeu en la joventut, en els adolescents, els xiquets, ara mateix, què és el que més vegeu? Problemes conductuals. És que la conducta no tracta lo de més. O sea, mos observis tant de temps, però la conducta, que jo igual tinc una xiqueta de la mateixa aula, que té depressió, la tutora ni se dona compte perquè té un xiquet de conducta reventant-li tots els dies de la UCE. Però és que aquesta conducta és així, no? Sí, que ocupa també els recursos, el PT a lo millor que està per un altre alumne es queda en l'alumne que més a lo millor problemes conductuals té en aquest moment. És infantil, és que segur, però és que no estem arribant. Els orientadors que estem 1%, imagina't tu què és per a tots. O sigui, és que és un foc així, perquè això són xiquets que la veritat és que tenen molts problemes. No tenen problemes de conducta, perquè sí, però ostres, és que tots els recursos en mà, no sé. Clar, jo també, en aquesta coordinació en USMIA, si per exemple en derives un cas i que està en USMIA, sí que és de veres que el professional que ho porta me té que dir, oye Anna, val, sí, en París ve que treballes en ell, o no Anna, perquè això que vas a treballar ja l'estic treballant jo en la família, o n'hi ha una psicòloga de l'Ajuntament que potser ja està en aquest cas, o sigui que moltes vegades sí que jo necessite com aquesta acceptació, si és un cas que ja està en USMIA, i jo ficar-me jo ahí, ala, soc l'altra psicòloga, no? Com que sí que té que haver ahí un treball conseqüent, i jo tinc casos que tenen psicòloga en USMIA, sessions amb mi i a part psicòloga privada, i jo sé que sempre en un principi és la millor intenció, però de vegades i segons el tipus de la personalitat del xiquet pot ser també un poc patologitzador per a aquest xiquet que diga, jolín, 3 psicòlegs, ja se lo he contat, ja a ells ho vaig contar a l'altre, altra vegada a tu també, i pot ser un poc cansat, no? Entonces sí que n'hi ha que a mi ja t'he dit, cap problema en tindre un mateix cas que USMIA, ens coordinem superbé, o en serveis socials, en l'educadora social moltes vegades, un cas que ella porta i jo també, estem en contacte i superbé, però no duplicar o triplicar la mateixa faena d'atenció psicològica també sí que és superimportant, i bueno, però evidentment que n'hi hagi algú, clar, que no hagi 3 però que tampoc ningú, no sé què. No, i la USMIA és més puntual, i al final jo crec que el tractament que tu fas és més personalitzat, vas a escoles cada 2 setmanes, ostres, ojalà els xiquets han cada 2 setmanes a USMIA. Ja, no, a veure, això ja també, com és per... Mira, ara mateix, o sigui, l'agenda, i la llista d'espera és la que és, però sí que en tema d'autolesions i d'idees autolítiques, ara mateix en USMIA sí que van bé de cites i sí que estan donant en preferent i més o menys en una continuïtat més alta. En aquest tema sí que la cosa ha millorat un poc, però vaja, que de vegades la llista d'espera és la que és i tarda... Anna, i no tens llista d'espera? Jo ara mateix
encara que estic jo a soles, no tinc tanta i jo crec... Quan t'has posat el mapa, estem parlant de la Canal de Navarrés, de la Costera, has dit part de la Ribera i part de la Vall d'Albaida. És a dir, Tinyent, tot això sola també. I escolta'm a mi una cosa, primària i secundària i FP, tot. Perquè estem derivant a Úsnia. Entonces, clar, si van a Úsnia, a ella no podíem activar-la. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, la mayoría van a Úsnia, ¿sabes? Ahí ya. Però això està bé, o sigui, és que si és molt greu sí que té que anar a Úsnia, o sigui, això sí que, o sigui... Teníem antes que no te podíem activar, entonces ahí es una cosa, la Úsnia son treballadors de la Conselleria de Sanitat i tu eres treballadora de la Conselleria d'Educació. No, també de Sanitat, és de Sanitat també, però l'àmbit d'intervenció és en l'àmbit educatiu. Ella té la seu... I la Úsnia també és l'àmbit educatiu, no? No gastem. També és l'àmbit educatiu, no? Sí, però, vaja, o sigui, l'UDP com tal... Perquè se supone que hi ha uns protocols que n'hi hauria que tindre i no donem. Però Úsnia treballa infantesa i adolescència, però és període... Però el sentit és treballar com les coses treballant per una altra cosa, doncs no avancem. Ahir, tu volies dir alguna cosa? Sí, sobre el tema del CP, que per exemple sí que tinguem la mateixa atenció que tenen primària i secundària. Tal volta perquè potser els problemes de tractament de formes professionals no són tan conductuals com de gestió emocional, que arriben fins a que no rebenten. Pot ser cas d'un suïcidi, o sigui, tu no has vist una depressió, no has vist aquests signes, perquè són adolescents i perquè les tutories, sobretot en grau superior, no les fas a les famílies, les fas el seguiment en el propi alumne i en la pròpia alumna. Aleshores, és molt difícil. Quan tu derives, moltes vegades es diu que jo a la Ricarda no vaig. I l'orientadora ja té el contacte de la UCA o perquè el problema és d'addicció o és de tal. Tu el detectes, però als ser majors d'edat no tenen per què. És que realment la UDP sí que és per a qualsevol alumne d'ensenyança no universitària, però sí, a mi sí m'ha passat d'un cas que m'han enviat d'FP, però de 23 anys, sí que és de veres que a lo millor UDP, que és una figura de prevenció, no és la millor, perquè en aquest sentit, quan és una figura de 22-23 anys, en problemes conductuals, problemes a lo millor a nivell emocional, però ja vist que a soles s'ha independitzat, és de veres que a lo millor és un recurs, no seria el recurs per a aquest alumne, i es pot atendre en determinades circumstàncies, i d'FP, clar que sí, però si ja parlem d'algú que té de 23 anys, normalment el que es fa és esa derivació, dir-li a la persona de, oye, podries anar a tu médico de cabecera i demanar cita per a salut mental en adults. Sí, però per exemple la CP bàsica als graus mitjans estan molt abandonats, perquè n'hi ha... I són els que més ho necessiten. Sí. La bàsica, la mitjà és que, ja dic, i les orientadores també estan damunt, i la tutora, i és que es desborda completament. En una classe de 30 persones en les que cada una el mateix que això, però li sumes, jo crec que el no saber gestionar i demanar-li coses d'adults. I la gestió emocional és tot el que duen darrere i el sistema aplicant-lo. Sense professionals que puguen... No, pues a veure, moltes vegades, o sea, sí que puguen ser el perfil, de fet, o sea, n'hi ha centres de FPI que està contemplat. Lo que passa és que sí que a mi, les poques vegades que m'han activat han sigut casos que ja eren per adults, però vaja, jo un cas o de FP bàsica o de qualsevol cas de 16 anys o el que siga, que a lo millor no aniria a Úsnia, però sí a USM, però jo sí que lo podria agarrar també. Jo no tindria cap problema, però quan ja és algo que ja porta molt de temps, que ja més enquistat i parlem ja d'un adult en una trajectòria, també que ja va estar en salut mental fa 4 anys, no sé què, doncs ja el recurs no seria UDP, sinó salut mental d'adults. Però vaja, que n'hi ha casos que sí, a mi se m'activen i jo sempre, a totes les orientadores i orientadors, si tens dubte, em crides, que tens el meu telèfon i ho parlem i ja hi valorem entre les dos.
Y pregunté yo, la USMIA, es que me parece flipante. La USMIA, ¿quién es Paite? O sigui, així en el centre de salut és on estan ubicats en l'última planta. Sí. I per què no pots estar tu allí? Perquè això no és per ell, és perquè no n'hi ha espai. No n'hi ha espai, no n'hi ha espai. Bueno, pues que no hi ha espai con una persona. En la bona mañana te esperamos. Vine a la casa que te falló un hueco de claro, pero lo lògic és que si tu estàs treballant en coordinació en ells, vull dir, lo lògic, vull dir, no? Sí, que és treballador de sanitat. Sí. Claro, que eres treballadora de sanitat, que tens que estar en coordinació en elles, que... La seva seu oficial és el centre de salut. La seva seu oficial és la centre de salut. A veure, jo vaig i realment si per exemple ara en Setmana Santa, no? En Pasqua, pues a lo millor jo poguera, perquè nosaltres ho de pensar fet, continuar l'atenció als alumnes, però si jo no tinc despatx, jo no puc continuar aquesta intervenció. Tampoc, això són coses... Hem de fer-ho. Jo penso que això va canviar. No, o sigui, la idea és que canvia això. Yo es que, vamos, es un poquito clarísimo lo que pasa. Cuando a mí pasa salud mental al centro de salud, pues l'altre dia, rebentan las costuras al centre, no n'hi ha puesto. Nos lleven els despachos els coordinadors, lleven a l'administració i la passen a l'hospital, i ahí col·loquen a salud mental. Y se queda chicoteta, pero bueno, enseguida, no hi ha despachos a tots. Però és que me pareix fortíssim que no tinguis ni un despatx. És fortíssim. Una taula l'últim que han fet ha sigut lo de l'adaptació d'urgències, no? Jo no he vist com... És un pegote, però no pot fer un pegote. El centre de salud, però que n'hi haya. Eso sí. Pero que está presupuestat, yo no sé desde cuándo. Y está demanat, yo no sé desde que yo era chico. Y van de nombre ya, seguro. Diuen. Que hubo, yo lo corré. No. Ahora el proyecto está redactando, pero esa competencia la de consellería, Vull dir, el centre té que construir conselleria. L'obligació que tenia l'Ajuntament era de posar a disposició un terreny i allí el tenen. Li hem furtat, li hem anexat el pati de Teresa Coloma, hem posat ahí un triàngul ICE, la llum dichosa i no sé quantos, i ahí està en la rodeta. És molt fort perquè és que la demanda ha aumentat, tant de salut mental com de salut mental, i els recursos són... És que n'hi ha. No s'han fet... Som els mateixos. És que si continuem a parlar de salut pública, neurologia, són tots els serveis, no són de salut pública. Però és que se detecta que no és una prioritat a nivell, perquè nosaltres a nivell educatiu estem veient que falten recursos del Departament d'Orientació, jo parlo per exemple, igual que estem, el Departament d'Orientació no arriba a poder atendre tots els casos que diàriament estan eixint en les aules. I el que diria ell, una figura del psicòleg des del centre educatiu seria increïble. Ens ajudaria a tota la comunitat educativa. Els profes, com orientar... Però és que a nosaltres, tampoc, com a professorat, tampoc podem atendre tots aquests casos perquè també ens desborda. Perquè moltes vegades no tens la informació, no pots. Des d'una tutoria no arribes a poder conèixer cada situació i cada cas. I també si derivem, tampoc hi ha recursos com a tal, i se veu que és una necessitat i no es pateix. Esa es una de las razones que Amor va a intentar hacer esta Setmana de l'Educació dedicada a este problema perquè vivim dia a dia dins d'escoles i vivim aquesta situació en escoles que cada vegada pareix que siga pitjor. Jo no sé si és perquè m'estic fent major, però cada any que passa uno veu que la situació s'agreuja un poc més i a l'any següent s'agreuja un altre poquet més i va agreujant-se i ens veiem en més problemes i en menys recursos per a poder fer front
a lo que se mos apodera poquet a poquet. Entonces estem veient que aquesta manca de recursos de la que parlava la companya en sanitat és la mateixa manca de recursos que tenim en educació. Des d'educació també tenim aquesta manca de recursos i aquests recursos, avui per avui, no són els suficients com per a poder fer front a tot el que estem vivint dia a dia. Una cosa que voldria añadir és que els problemes de salut mental són invisibles. Tant en l'escola, des de xicotets fins a majors. És dir, la necessitat està ahí, però està invisibilitzada. Són unes necessitats que no claman al cielo. Sí, es como que... Sí, que uno no se mor per això, que no és una infecció que te dona febre. Esto del día. En la manguerita pagan de todo, porque cuando no es contra del problema de salud mental es porque ya... Entonces, paso del día y no llames. Y ya salen Són bombers. Són I s'ha bombers. passat el matí. Vull dir, és que és el dia dels orientadors, suposo que els tutors també. És que és així, no? És que previndre, ojalà, pueden donar xarles en la bola d'educació emocional a tots els nivells. Juan, sí, és que és impossible. No és perquè És dia a dia de la solo perquè jo realment jo tinc 32 anys i bueno, ara ja soc funcionària, però jo vaig començar a treballar en tenia 26-27 i que duc treballant 6 anys, cert? I el canvi ha sigut brutal i al final estem davant del major hackeo mental tant adults com adolescents i xiquets. Imaginaos un xiquet lo vulnerable que és, que el cervell encara està tendre i un adolescent. Entonces estem davant del major hackeo mental, algo que no ens ha passat mai i les conseqüències són brutals i no hi ha resposta, no hi ha aleshores. Ana, me pasa como estoy flipando porque imagino que tú sabías al Colegio, no sé si estuviste en las jornadas de febrero que hizo el jefe de Valencia de Inclusión Educativa y fueron las ponencias con un montón de datos identificativos y de estadísticas de todo lo que era el tema de salud mental. Y bueno, y es que no me puedo creer que esta figura lleve 1 año o 2 y en vez de darle el empuje para visibilizar y para que realmente tengáis ese apoyo y tengamos ese servicio. Y es que me estoy creyendo todo lo que oí, porque a veces me estás diciendo que tienes estos datos, estos indicativos, que has hecho modificado un decreto, que tienes aquí todos estos profesionales que además vienen de sanidad, dando datos. Y esta transparencia y que luego realmente tengas aquí los datos y me estoy dando los recursos, pero al mismo tiempo no multiplicados por 2, pues se supone que aquí estamos hablando siempre de educación más allá de prevención y no se está dando. Claro, yo, es un poco lo que os decía antes, que tanto el tema del ordenador, del teléfono, el tener un espacio, esto poco a poco va mejorando, pero aún así, pues falta... Pues 1 año o 2 años, poco a poco, no. Ya. Eso que no se me poco a poco, son de ya. ¿Qué decir? Vamos a ver. Claro, sí, como que, sí, pero eso es algo que en todas las UDPs ha pasado cada uno de manera distinta. Por ejemplo, hay otras UDPs que a lo mejor el tema de los desplazamientos a los coles habían pasado 10 meses y no les habían pagado. Luego, a mí eso, por ejemplo, yo no me puedo quejar, a mí mis desplazamientos un mes más tarde, o sea, antes no, un mes más tarde, lo que sea, a mí se me pagan. Y luego el tema del espacio ya no es algo personal con UDP, sino que no hay un espacio de, o sea, no hay espacio, ya no solo, o sea, un poco lo que decía la compañera, es que no hay espacio físico a veces hasta para ellas, ¿no? Entre los pires, los no sé qué, a veces pues coinciden y faltan despachos, ¿no? Yo espero que sí que sea algo que se resuelva relativamente pronto, pero bueno, algunas cosas que al principio no estaban, ahora sí que están. Este recurso no lo conocía nadie y bueno, a raíz de eventos como este, que muchas gracias por invitarme, Juanra, pues también se va conociendo mi figura. Yo os pido también feedback precisamente porque me interesa saber qué queréis, qué necesitáis para también, tanto yo como las próximas personas que estén en la UDP, que podamos un poco dar respuesta y en esas coordinaciones con USMIA o con los jefes de servicios trasladar estas necesidades también. Y luego, ¿sabes qué pasa? También toda la formación, porque mira, simplemente esas 2 pantallazos que hemos hecho, yo he hecho la foto de las frases y de qué comportamientos son para alertar más, pues a lo mejor los tenemos asumidos de que está bien o está mal y vamos en el día a día. Hablo de los profesores de la cosa, vamos en el día a día los maestros que al final estas cosas que te crees que las estás haciendo bien o que te han funcionado ya no. Entonces, claro, eso también falta formación.
Y falta un poco parar y pisar tierra y decir, bueno, ¿quién me acompaña? Porque muchas veces es verdad que también le causa la sensación de que estoy desbordado porque lo estoy haciendo bien, es decir, pues mira, lo estás haciendo bien, pero eso no te va a funcionar, ¿sabes? Pero faltan personas que nos aconsejen, que asesoren, que lo que decía Juan, el psicólogo escolar, decir que yo me he visto unas charlas a los padres fenomenales y yo decía, fíjate tú, y ni tiempo ya de eso. Ya. Ni tiempo ni recursos. No, sí, totalmente, vaya. Pues ahí estamos. Sí, yo quería preguntarte si aquí estás yendo a los dos institutos que tenemos, a los colegios, si llegas. Yo ahora mismo, no te sé decir cuántos centros tengo, pero vaya, por lo menos 30, 35 seguro que voy yendo recurrentemente, y como es toda la zona que abarca en Sátiva, ahora mismo solamente tengo 2. Pero, porque justo ha coincidido que en Sátiva tengo 2, pero claro, es que tengo en Ontinyent, tengo varios, luego en Ollería, en Benigànim. Yo lo decía por lo que dice la compañera, que a lo mejor estaría bien con los orientadores hacer sesiones, ya que no tienes ubicación, pues por lo menos hacer sesiones con ellos de apoyo. Sí, esto se planteó, de hecho, ya os digo, en otras UDP sí que se ha planteado, se llegó a hacer, luego también desde educación, como con el tema de las formaciones y del CEFIRE y tal, como que no sé hasta... bueno, da igual. No sé hasta qué punto, cuando hablamos de formación, algo que se nos habilite, porque hubo una reunión el verano pasado en la que se decía que formaciones como tal no podemos hacer porque eso sería competencia del SEFIRE. Entonces, claro, yo esto de pues asesoramientos orientados y tal sí que se ha hecho, luego en algunos nos han dicho que no, otros sí, adelante. Si en Usmia, por ejemplo, en verano, ¿no?, que hay más gente de vacaciones y hay una sala y tal, se facilitara, pues que desde UDP se puede hacer algún tipo de terapia grupal o con familias o algo así, pues también es algo que se contempla, pero de momento aún, al menos aquí, no se ha podido hacer. Pero bueno, yo sí que voy con la idea y con la esperanza de que de cara a un futuro se puedan ampliar estas cosas, y sobre todo si decir, pues es que ya aunque no sea formación, pero alguna jornada como estas con los orientadores en los centros educativos, sí que nos gustaría. Y tema autolesiones, tema de las pantallas, con la subclass, que lo he dicho antes, también vamos a hacer unas sesiones el año que viene. Vamos poco a poco. Sí. Tanto a los orientadores como a las familias. Claro, a veces sí. es completamente desamparada por la imposibilidad de llegar a los centros o de llegar a alguien que... Comentarte que en estos temáticas de salud mental, inclusión, conductes, etcètera, solament hi ha un CEFIRE que és el CEFIRE d'inclusiva de València, que té la competència d'organitzar tipologies de formació sistemàtica. Nosaltres des del CEFIRE de Xàtiva o des del CEFIRE territorials no podem organitzar ningún tipus ni de jornada ni d'activitat formativa que toque ninguna temàtica del que estàs comentant. Claro, sí, es lo que ens van dir en la reunió. El respecte que tu estàs comentant se va transmetre a la Direcció General d'Inclusió i Innovació i d'ahir el CEFIRE específic d'Inclusiva de València. Però l'Ajuntament sí que pot muntar una jornada de formació. Però jo tinc que demanar autorització a València. Igual per saber de l'Estat. Jo, per el CEFIRE de Xàtiva com a territorial, no té competència per a muntar ningú tipus d'acció formativa que toque qualsevol tipus d'estratègies. Sí, eso es lo que ens van dir. Està feta i... Tinc que demanar autorització a la Subdirecció General de Formació del Professorat per poder fer una jornada que tocara aquestes temàtiques de salut mental, resolució de conflictes, problemes, etc. Però com a secretari territorial, en l'actualitat no puc muntar ningú tipus de jornada, cosa la qual en l'història del CEFIRE de Xàtiva era una papereta de formació que se feia al respecte, però en aquest moment la competència la té la Direcció General d'Inclusió i el CEFIRE d'Inclusiva. És que això ens van comentar en la reunió de l'estiu passat, és quan va dir lo de oye, ara en l'estiu puguem fer... I va ser... Per això t'he dit que aquesta reunió se va transmetre a la Direcció General d'Innovació i a Inclusiva, i aleshores se tindria que haver acordat aquestes actuacions que estàs parlant des de la Direcció General d'Inclusió i el CEFIRE d'Inclusiva. I aleshores els CEFIRES territorials no tenim aquesta competència en l'actualitat. No obstant, el respecte de les càrregues m'ha cridat l'atenció que no està a la web.
Sí, sí, l'he ficat, però jo no l'he dit. A lo millor jo estava pensant, no sé si em dona temps, vull fer tal, i a lo millor no l'he dit. Però sí que ho he ficat. L'he ficat, però no l'he dit en veu alta, no, però gràcies per l'apunt, perquè no ho he dit en veu alta. Sí, sí, sí. Sí. Reunions que fan el SAP, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, ja t'he dit, no l'he dit perquè se me ha anat, però sí, sí. Todos a lo que es la UEO y la EIA. Vale. Bueno, la UEO es la Unidad de Orientación, però n'hi ha UEOs especialitzades, no?, que ja serien en temàtica de TEA, per exemple, en temàtica de bullying, d'altres capacitats, i aquestes serien ja més específiques. En la UEO, quan jo he parlat abans de que jo estic en el Departament de Salut de Xàtiva Ontinyent, però tinc 3 departaments educatius, és perquè jo m'he tingut que coordinar en la coordinadora territorial d'ací de Xàtiva, de la UEO de Xàtiva, que és Agus, en Joan, que és el coordinador de la UEO territorial de Alcira, i en el de Gandia, que és Francisco Javier, i bueno, sí que n'hi ha aquesta coordinació, i jo, en treballadors que han anat per un cas de la UEO específica de convivència i conducta, per a veure un xiquet que jo porte també per problemes conductuals, ens hem coordinat i cap problema, o sigui que això es dona. El que passa és que... A tu t'han convidat a anar a fer una intervenció? Sí, vaig anar... Mira, en Alcira no he anat, però en les de... Sí, en Benigànim, en les de la Val d'Albaida i en les d'ací de Xàtiva sí que he vingut. Jo t'he dit, quan fan jornades exclusives que van tots els orientadors de tota la comarca. Jo he vingut a aquestes sessions que venen molts orientadors, no sé si són aquestes específiques que dius tu, però sí, però... Se fa una al mes, se fan una cada mes. Una cada mes. Sí, Borras, que és el director de la UEO, si vols parlem amb ell, i que vingués. Sí, és que jo sí que he anat, però ja t'he dit, no sé si hi ha una reunió al uso, com... Sí. 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 Està bé, perquè pot ser que no se Sí, jo quan vaig començar també a final de curs i aquest any també. Jo diria què va parlar, quan va parlar i a qui va parlar, perquè no en tots els casos pareix ser que se té coneixement de l'anterior servici o que aprofitares per recordar i actualitzar. Sí, jo t'anava a dir que en la coordinadora territorial d'ací de Xàtiva, específicament en Agus, la coordinació superbé, estem en contacte, vull dir, que ella a mi... Una qüestió és la coordinació. I una altra qüestió és que quan hi hagi 80 orientadors allí, que tu estigues i ho expliques. Això és el que me refereix. No me refereix a la coordinació, que sé que funciona perfectament, sinó me refereix a que tu, en una sessió de 80 orientadors, estigues allí i que comentes totes les qüestions que tu fas, aquí pots atendre, no pots atendre, i actualitzar quan més millor aquest procediment que tens de derivació, de tractament, això és el que me refereix. Clar, això sí que ho vaig fer, el que deia, al final de l'altre curs i a principi de curs d'aquest curs, i quan va canviar alguna cosa sí que ho vaig dir a Agus, i Agus va informar a totes les orientadors. Quan em van donar el telèfon corporatiu també va avisar als orientadors. Però això és també el tema de la coordinació. Sí, no, però vull dir que aquesta sessió... Sí. Que sí que he anat al final de curs i al principi d'aquest curs. Sí que vaig anar. De tota manera, Toni, me compromet personalment a fer les gestions oportunes en la coordinadora territorial para poder muntar. Sí, ja sap que a mi em pot dir. A mi sempre que em diu, Anna, vull fer una reunió en la UEO i Usmia, l'hem fet. Anna, vull que vingues a aquesta reunió territorial perquè el que siga. I Anna, jo mai he puesto cap de... Es importante que los orientadores y los orientadores... Sí. Porque si no se queda ahí. Pues eso iba a comentar yo, que son es que están teniendo nada visibilidad sobre tu servicio. Tengo papás que no saben de esta existencia. O sea, me estoy enterando, por ejemplo, hoy, porque ellos, desde la orientación del colegio, no le han dado de este servicio. No están desconocidos.
existe. Y la jornada de hoy. Y la jornada de hoy, que todo La carta de difusión no llegó cuando se A creó. veure, la jornada d'avui tots els centres... que lo sé, sí, yo entiendo esto de los centros. No, disculpa, vaig entendre. Des de Sefiere s'ha enviat a tot el professorat de tots els centres de Xàtiva a la jornada. Sí, lo sé. Dos vegades. Y la regidora personalmente, Que yo quiero por eso precisamente que todos hemos recibido el correo con las jornadas formativas de Semana de la Educación y que además esta jornada que está grabada, yo la voy a pasar, está en YouTube, que la vais a subir. No es eso. Sí. Ya está, es que eso es que... Ya está. Sí, eso lo ponemos. La jornada de Valencia, dos ponencias pusimos y se pone así. Però que també, és a dir, que s'aniva a conèixer el recurs, el que passa és que nosaltres també parlem quins casos derivem, perquè hi ha que fer un poc de filtro, perquè sí que és cert que hi ha coses que entre nosaltres primer treballem les famílies, no sé, però que sí que quasi orientadors, per no dir tots, ponen aquesta figura. Lo que passa és que també coincidim amb els mestres nos poden. No penses que este cas és per a poder ja nosaltres valorar. De totes les maneres, a mí me extraña que un recurso tan válido desde la Consellería, que no se pasa la propaganda, de su propaganda. Ahora está publicada desde el archivos. Sí, claro. Ponen la normativa, se la leo. Bueno, pues nada, Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies. No, a vosaltres per participar, i per vindre així.